Bienvenidos a Planeta Next Gen. En el vídeo de hoy lo que vamos a estar dando es la explicación definitiva sobre las resoluciones de pantalla, así que adelante vídeo. Bueno, antes de nada vamos a explicar cuáles son las resoluciones más extendidas a nivel de pantalla, ¿vale? Que son principalmente 4. 4K, Full HD, HD y DVD o SD. Casi siempre que vamos a comprar una televisión, casi siempre elegimos mal, y os lo voy a explicar a continuación. Generalmente tenemos en cuenta dos factores: el tamaño de la televisión y la resolución. Estos dos factores son correctos. Hay otros más, como el ángulo de visión, la iluminación, pero por norma general estos son los más representativos. Entonces, ¿dónde nos estamos equivocando? Pues en los criterios en base a los cuales decidimos estos factores. Es decir, los motivos por los que decidimos cuál es el tamaño de la pantalla y cuál será la resolución de la pantalla. Generalmente, el tamaño de la pantalla lo vamos a asociar a la distancia entre el sofá y la pantalla. Y esto está bien, es correcto. Y la resolución generalmente lo asociamos a nuestro capital, a nuestro presupuesto. Es decir, si me llega para comprar una 4K está estupendo, y si no, pues me compro una Full HD. Y aquí es donde nos estamos equivocando. La resolución de la pantalla realmente se decide en base al tamaño de esta. Es decir, lo primero se decide qué espacio tienes en tu habitación y en función del espacio decides el tamaño de la pantalla, y posteriormente en función del tamaño vas a decidir cuál es la resolución que mejor te va. Como podéis ver en el dibujo, pues evidentemente a mayor resolución, mayor número de puntos de luz. Ya sabéis que los números de puntos de luz no es más que multiplicar el número de píxeles que tenemos en horizontal versus los que tenemos en vertical y nos da el número de puntos de luz. A mayor número, pues lógicamente mayor nitidez. Entonces, en una televisión del mismo tamaño, es decir, por ejemplo, 50 pulgadas, si la resolución es Full HD y tenemos otra televisión de 50 pulgadas con una de HD, pues evidentemente se va a ver mejor, se va a ver más nítido en la de Full HD. Pero por ejemplo, si tenemos una televisión de 50 pulgadas con Full HD y la queremos comparar con una televisión de 32 pulgadas, pero que en este caso tiene HD, ¿dónde creéis que se va a ver mejor? Pues ya os lo digo yo, se va a ver mejor en la de 32 pulgadas. ¿Por qué? Porque la televisión de 50 pulgadas tiene en horizontal de 110 centímetros. 110 centímetros, donde realmente tenemos que meter pues 1920 píxeles, pues nos está dando 17,45 píxeles el centímetro, ¿vale? O sea, tenemos unos 17 píxeles por centímetro. Y en la de 32 pulgadas, que tiene, si mal no me equivoco, 70 centímetros en horizontal, pues dividiendo, en este caso, los 1280 píxeles entre los 70 centímetros, nos da aproximadamente unos 18,28 píxeles en horizontal por centímetro. ¿Qué quiere decir? Que tenemos más píxeles en la televisión de 32 pulgadas, con lo que va a ser más nítida. Con esto, al final, llegamos a la conclusión de que el tamaño de la pantalla es muy importante, porque a mayor tamaño de pantalla, los píxeles tienen que cubrir un mayor espacio. Por lo tanto, si tú tienes una Full HD en 32 pulgadas y tienes una Full HD en 50 pulgadas, son exactamente el mismo número de puntos de luz. En cambio, en la de 50 pulgadas tienen que cubrir más espacio. Por lo tanto, el píxel es más grande. Por eso, en el cuadro que os voy a mostrar a continuación, vais a ver que en función de la resolución te recomiendan estar a una distancia u otra. Porque si te acercas mucho con una resolución quizá baja, vas a poder ver los dientes de sierra o lo que viene a ser el píxel, y pues no es agradable a la vista, ¿no? Por eso os digo, el tamaño de la pantalla, que es la conclusión, el tamaño de la pantalla es un factor súper importante a la hora de decidir cuál va a ser tu resolución. En fin, espero que os haya servido de algo este vídeo. Si tenéis alguna pregunta, si tenéis algún comentario, por favor, no dejéis de escribirlos y de comunicarme y de decirme lo que sea. Espero que os haya gustado. Suscribiros, daros un like y ¡hasta luego!